hermanos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha regalado. También agradecer a Gustavo por la información que nos estuvo brindando con respecto a lo que se celebra en la historia y en lo que es el día de la Reforma, ¿no? Ese día que Lutero fue y clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y muchos enseñan que eso fue una señal de protesta, de rebelión, ir y clavar, que en realidad no era una señal de rebeldía, sino que era un lugar público donde todas las personas clavaban allí los avisos de todos los eventos que se realizaban en la ciudad. Era como una cartelera de avisos. Entonces allí fue el lugar donde Lutero clavó esas 95 tesis para refutar justamente lo que Gustavo nos estaba aclarando con respecto a los de la indulgencia, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿cómo construyeron el Vaticano? Ahí está, las indulgencias, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, Dios utiliza hombres también y trajo gran luz a un tiempo de muchas tinieblas, y lo que dio el inicio a todo lo que son las 5 solas fue sola fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y bueno, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a continuar estudiando. Vamos buscando allí en el capítulo 5. Hoy vamos a meditar en dos versículos donde Pablo tiene instrucciones precisas para los hermanos en Tesalónica. Y creo, antes de comenzar a leer y meditar un poco en este pasaje, creo que el gran error que muchos de los que estamos en el liderazgo de una iglesia, y confieso también he caído en esa tentación y en ese hecho de pensar o creer que el crecimiento de una iglesia se debe a metodologías, estrategias o técnicas desarrolladas por hombres muy bien intencionados para producir crecimiento dentro de la iglesia. Uno va a la librería cristiana y se encuentra con muchísimos libros. A veces se realizan grandes conferencias donde ciertos hombres vienen con sus experiencias diciéndonos esta es la manera en cómo podemos hacer de que nuestra iglesia crezca, ¿no? Y así hay libros que ustedes conocen, personas que conocen, y tristemente muchos pastores o ancianos convirtieron el liderazgo de la iglesia en un ministerio carnal, mundano, pragmático, podríamos decir también. Y lo que es espiritual no lo volvió humano, porque en realidad la obra de Dios utiliza hombres. Pero el ser humano ha convertido el liderazgo de una manera humanista, lo que es espiritual. Y justamente es eso lo que tiene que ver con los pasajes que en realidad hemos comenzado a estudiar desde el versículo 12 en adelante. Lo que Pablo quiere a estos hermanos es que la iglesia crezca, Acuérdense, los misioneros estaban sumamente agradecidos a Dios por la salud espiritual de los hermanos tesalonicenses. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, donde dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. Sin lugar a dudas, ellos estaban agradecidos. En el versículo 9 de ese mismo capítulo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Luego en el capítulo 2, versículo 19 también dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En el capítulo 3, versículo 9, dice también, por lo cual
¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo estaba y los misioneros, ellos estaban gozosos por el crecimiento, por la devoción de esta iglesia. Y eso lo vemos expresado en estos versículos. Pero no nos olvidemos también, ¿se acuerdan que hemos estudiado que Pablo, a pesar de todos esos elogios, les dice: no se duerman en los laureles, no se duerman en los laureles. Son ejemplares, pero no terminó todo allí. Capítulo 3, versículo 12, leíamos: para que ellos abunden en amor unos para con otros y para con todos. Luego en el capítulo 4, versículo 1 dice: así abundéis más y más. Y en el versículo 10 también dice al final: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Luego de todos los elogios que Pablo le da en los primeros 3 capítulos, y allí en el capítulo 4 comenzando a entregarle instrucciones precisas, Pablo allí quiere que la iglesia crezca, quiere que la iglesia, esta iglesia nueva, devota, pueda crecer saludablemente. Y las instrucciones no fueron para estos hermanos: bueno, hermanos, ustedes que ahora están creciendo, que son ejemplo, empiecen a crear programas, actividades, ya que ustedes están creciendo, para que la gente no se les vaya. En realidad esas no fueron las instrucciones de Pablo. Porque Pablo mismo se da cuenta que las instrucciones no están en los programas, porque los ministerios no es el fin en sí mismo. Con esto no estamos diciendo que es malo realizar ministerios dentro de la iglesia, pero no es el fin en sí mismo. No es el fin. Lo que Pablo les dio fueron justamente instrucciones de cómo ellos debían relacionarse unos con otros. Por eso hemos considerado el domingo pasado de cómo la congregación debía relacionarse con sus líderes. Versículo del 12 al 13, como hemos estudiado el domingo pasado. Y hoy estaremos viendo en cómo los hermanos de la iglesia deben relacionarse. Y escuche bien, de cómo deben relacionarse con los hermanos problemáticos. Es eso lo que Pablo va a estar tratando justamente en el pasaje del día de hoy. Y lo vamos a leer. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer allí, dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí Pablo en estos 2 versículos justamente exhortó a los tesalonicenses a ocuparse de los hermanos problemáticos para experimentar una relación fraternal saludable y creciente. Pablo les exhorta a estos hermanos que ellos deben ocuparse de estos hermanos problemáticos. Por lo tanto, en esta mañana necesitamos responsablemente ocuparnos de aquellos hermanos problemáticos si deseamos experimentar una relación fraternal, saludable y creciente. Ese es el mensaje de Pablo a los tesalonicenses y por implicación también a nosotros hoy día, para nosotros. Por eso el título de este sermón es Ocupándonos de los hermanos problemáticos. Quizás aquellas personas que están interesados en el ministerio de la consejería, en lo que se conoce la consejería bíblica, justamente este pasaje es muy interesante porque va a ayudarnos a cómo tratar justamente a esos hermanos y de qué manera y cómo distinguirlos dentro de la congregación. Este pasaje es muy instructivo para en esos casos. Pero uno se preguntaría por qué es necesario ocuparnos de estos hermanos. ¿Por qué es necesario? Bueno, la idea de Pablo sobre el crecimiento de la iglesia está totalmente en contraste con estos expertos de lo que se conoce como el crecimiento. Está totalmente contrario a sus filosofías.
En lugar de confiar justamente en tales conceptos, estrategias, métodos, Pablo aquí se enfoca en los obstáculos que se presentan para que la iglesia no crezca de una manera saludable y creciente. Y a eso Pablo va a estar apuntando en este pasaje. La razón es que Pablo justamente entendió bien el principio y se dio cuenta de que las iglesias más fuertes, como en el caso de los tesalonicenses, debían ser diligentes en ocuparse justamente de ciertos problemas que producían ciertos hermanos. Y eso significa justamente ministrar directamente a las personas problemáticas, como indica justamente el pasaje del día de hoy. Y tenemos que ser sinceros con la realidad de la iglesia y estos hermanos problemáticos en todas las iglesias, porque la falta de progreso espiritual en la iglesia se debe generalmente al comportamiento de estos hermanos problemáticos. A ello se debe la falta de crecimiento. Pablo justamente desea que los tesalonicenses supieran cómo lidiar adecuadamente con estos hermanos, porque hay que tratar con ellos. En otras palabras, Pablo está abogando a favor ¿de qué? Del ejercicio de la exhortación y la disciplina mutua dentro de la congregación. Y vamos a ver, por lo tanto, aquí las maneras en cómo poder ayudar justamente a estos miembros, a estos hermanos problemáticos dentro de la iglesia. Pablo los divide aquí en 3 grupos y en este día vamos a ver justamente 5 exhortaciones de cómo debemos tratar con los hermanos problemáticos. En los primeros 3 puntos vamos a estar viendo cómo Pablo los agrupa, los distingue, los muestra quiénes son. Y en los últimos 2 puntos vamos a estar viendo, podríamos decir, los recursos o la manera en cómo debemos tratar a estos hermanos problemáticos. Por lo tanto, Pablo comienza allí el versículo 14 diciendo: también os rogamos, hermanos. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses justamente refleja un sentido de urgencia. Cuando habla allí de rogar, habla el hecho de ir y ponerse junto a alguien para proveerle ayuda. Por lo tanto, Pablo les dice: hermanos, les pido que vayan urgentemente, responsablemente a esos hermanos problemáticos. El apóstol animaba con celo y entusiasmo a quienes. Leamos el versículo 14. También os rogamos, hermanos. ¿A quiénes está dirigida esta exhortación? A la iglesia de Tesalónica. No solamente a los ancianos o líderes o pastores. Es una tarea, una responsabilidad para cada uno de nosotros que conformamos la iglesia del Señor, la iglesia local. Entonces, esto es muy importante para que lo consideremos. Algunos reconocían que los pastores también tenían las responsabilidades sobre tales hermanos, y es así. Pero también la iglesia, los hermanos, la congregación, está dirigida también esta exhortación. Lo que es significativo justamente de la amonestación de Pablo es que tal obligación es impuesta obligatoriamente a la congregación. Todos los miembros han de ejercitar la disciplina mutua en sus relaciones entre sí. En esta manera se nos describe un cuadro bello justamente del interés mutuo dentro de la congregación y amoroso con cada uno de los miembros dentro de la congregación. Y Pablo justamente demanda estas relaciones con ciertos imperativos. Fíjense ahí en el versículo 14, encontramos que dice: amonestéis, alentéis, sostengáis, seáis, mirad, seguid. Imperativos, mandatos, órdenes. Estos tienen un sentido de urgencia, de obligación, de principios no negociables. Cuando Pablo presenta un mandato, es un principio que no se negocia.
Por lo tanto, es un mandato apostólico. ¿Para quién? Para la iglesia, para nosotros, para nosotros. Y en esta mañana, por lo tanto, aquí vemos 5 maneras de cómo deberíamos ocuparnos de los hermanos problemáticos. El primero, encontramos allí cuando dice, amonestéis a los ociosos. Amonestéis a los ociosos. Bueno, primero tenemos que tratar de ver en qué se trata esta amonestación. Justamente el diccionario de la Real Academia Española traduce justamente este adjetivo ociosos de la siguiente manera: desocupado, que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Pero en este caso, esta palabra en algunas versiones de las Escrituras lo traducen de la siguiente manera. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce, en lugar de ociosos, traduce perezosos. La Nueva Versión Internacional, la NBI, lo traduce como holgazanes. Holgazanes. Y la versión de la Biblia de las Américas traduce indisciplinados. En nuestro idioma castellano es totalmente distinto, diferente. Pero nosotros automáticamente relacionamos a alguien ocioso a alguien perezoso, a un irresponsable, a alguien que no quiere trabajar, a alguien perezoso. Pero justamente esta palabra en su idioma original también se puede traducir de la siguiente manera: desordenados, irregulares, perezosos y libertinos. Esta palabra griega se traduce también en otras partes de las Escrituras de esa manera. Ahora es interesante porque Pablo va a utilizar nuevamente esta palabra ociosos en otro lado de las Escrituras en su segunda carta a los tesalonicenses. Vayamos ahí a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice allí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos que andan desordenadamente? Versículo 11, cuando dice allí, pero oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bueno, justamente es interesante porque Pablo utiliza esta palabra en varias situaciones y podría ser que Pablo estaría contemplando varias situaciones. Pero parece ser que aquí la que se destacan son 2 posibilidades al referirse de los ociosos. La primera que se piensa es que podía referirse a los que están fuera de su sitio. ¿Por qué fuera de su sitio? Porque esta palabra justamente ociosos, que también aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, es un término o una palabra que se utilizaba en el ambiente militar en aquel entonces. Se refería de aquel soldado que no quería estar en las filas, que era un insubordinado, un rebelde. Y ese es el término que se utilizaba esta palabra en aquel entonces. Y Pablo está utilizando aquí para hablar de un hermano que está fuera de su sitio, o podríamos decir fuera de su lugar de trabajo, que tiene, digamos, una vida laboral irregular. Y aquí justamente está hablando probablemente de hermanos que habían abandonado sus trabajos. ¿Se acuerdan por qué? Por la inminente venida ¿de quién? De Cristo. Entonces dejaron de trabajar. Y justamente Pablo tiene que ser nuevamente severo y drástico al hablarles nuevamente en la segunda carta con respecto a esa actitud que ellos estaban teniendo. Y allí precisamente los que no quieren trabajar son llamados como en 2 Tesalonicenses, los que andan desordenadamente. Entonces podemos pensar que estos desordenados, estos ociosos, son los perezosos que no quieren trabajar. Esa es una de las posibilidades de que Pablo puede estar contemplando.
Pero también, en segundo lugar, podría ser aquellos que cuestionaban la autoridad de sus líderes. ¿Por qué decimos eso? Por el argumento que Pablo viene hablando. El domingo pasado hablábamos sobre ¿qué? Sobre cómo la congregación debía relacionarse con sus líderes. Y no debe ser casualidad que la primer manera en que los hermanos de la iglesia debían tratar a los hermanos problemáticos, automáticamente, inmediatamente habla sobre hermanos problemáticos que no están en las filas, o en la dirección que la iglesia quiere ir. Por eso aquí justamente estas personas no aceptan el orden establecido por Cristo y se rebelan contra Él. Y es interesante porque ahí en la segunda carta, nuevamente vamos a leer, en el versículo 6, Pablo les dice, en el capítulo 3, versículo 6 de la segunda carta, utilizando este término ociosos, pero en este caso desordenados, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Y cómo es este hermano que no anda desordenadamente? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Bueno, porque no anda según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, el problema de estos perezosos no era que no trabajaban, el problema era que no estaban obedeciendo. Ese era el problema. El no trabajar, el no hacer esto era consecuencia ¿de qué? De un corazón rebelde. Y ahí el argumento de Pablo, por lo tanto, ahí en el capítulo 5 de la primera carta, cuando Pablo está hablando de amonestar a los ociosos, está refiriéndose a amonestar a los rebeldes dentro de la iglesia. Y ese es el argumento de Pablo. Porque Pablo dice, no, ustedes tienen que trabajar, el Señor viene, pero ustedes trabajen, sean responsables. Pero los desordenados no son los perezosos, son los rebeldes. Y esa rebeldía se veía en que no trabajaban. Pablo apunta al corazón, no apunta al fruto. Por eso les dije, hermanos, esta carta, este pasaje, tiene que ver justamente con lo que es la consejería. Pablo también, en cierto modo, a nosotros nos está instruyendo en cómo debemos confrontar a los hermanos. A veces apuntamos a los hechos cuando el problema donde debemos ir es a la raíz. Y aquí la raíz es la rebeldía. Y parece ser que Pablo también nos da un poco más de luz con respecto a esto en la primera carta, fíjense, de Timoteo, en el capítulo 5. Si alguien lo puede leer, por favor, capítulo 5, versículo 3. Fíjense, están hablando de mujeres, justamente allí también, ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Ahí nuevamente encontramos la palabra desordenadas. Y estas mujeres desordenadas estaban yendo en casa llevando chismes. Y es interesante porque justamente en el capítulo 4, versículo 11 de la primera carta a los tesalonicenses, si se acuerdan cuando hemos considerado que una de las instrucciones de Pablo era, dice allí, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ahí la palabra negocio no se refiere a la empresa, se refiere a los asuntos. A sus asuntos. Pablo le dice, ocúpense en sus cosas, no en las cosas de los demás. No se metan en la vida de los demás. Ocúpense en sus responsabilidades. Por eso esta razón, en 1 Timoteo nos arroja un poco más de luz con respecto a este término ociosos. Porque estos hermanos problemáticos rebeldes, que no querían acatar la instrucción dentro de la iglesia en Tesalónica, se estaban ocupando de los demás y no en su propia vida. Porque esos son los hermanos problemáticos.
Pablo lo está mostrando aquí. Exactamente. Y es interesante porque algunos comentaristas dicen que se refiere justamente a hermanos apáticos, indolentes o perezosos dentro de la iglesia en Tesalónica. Aquellos que eran pasivos y holgazanes con sus deberes, pero el contexto sugiere que el término también puede referirse a quienes tenían una actitud rebelde y activa dentro de la iglesia. Estamos hablando de hermanos rebeldes, porque los hay. Y Pablo aquí lo está confrontando. Por estos hermanos, estos ociosos, estos desordenados, estos rebeldes, salen de las filas, salen de la dirección que la iglesia les está poniendo. Y uno dice, bueno, ¿cómo a veces también nosotros somos rebeldes a la dirección de la iglesia? Pablo dice que nosotros tenemos que procurar los mejores dones. La palabra de Dios y por orden apostólica nos enseña que todos tenemos dones espirituales. Y quizás la exhortación sería más para aquellos que son viejos en la fe o más antiguos en la fe. ¿Ya saben cuál es su don espiritual? Seguramente va a decir, no sé. ¿Y qué está esperando? Cuando es una orden que usted ejerza sus dones. Es una rebeldía. Pablo enseña, y por orden apostólica, que debemos ofrendar. Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8, capítulo 9. Le pregunto, ¿ofrenda regularmente? ¿Ofrenda cada domingo usted? ¿Apoya a sus líderes? Hemos leído algunas implicaciones en Hebreos, capítulo 3, y acá no es una cuestión de piel, sino por una orden apostólica. Una orden apostólica. Y tal vez estos hermanos en Tesalónica no apoyaban o no les importaba, porque probablemente estaban enojados con los líderes, porque eran rebeldes, eran contenciosos. Pero hay una verdad clara aquí, Pablo. Para él era determinante que si estos hermanos sanos no se ocupaban de estos hermanos problemáticos, traería problemas serios a la congregación. Problemas serios. Problemas que nos haría crecer, no haría avanzar y crecer en una relación fraternal y creciente. Sin lugar a dudas, estos hermanos también pueden volverse personas amargas. Y la amargura lleva a otro pecado, al pecado ¿de qué? De la murmuración. También podemos pensar que estos hermanos pueden ser personas criticonas dentro de la congregación, personas problemáticas. Y uno va a decir, pero bueno, Pablo está diciendo que nadie se tiene que meter en mi vida. Probablemente algunos piensen de esa manera. Pero Pablo no se está refiriendo a eso justamente. Pablo aquí exhorta ¿a qué? A amonestar a los rebeldes. A amonestar a los rebeldes. Y esta palabra amonestar es muy interesante porque tiene el sentido de advertir un significado que conlleva la idea de ayudar a alguien a entender y a alertarlo sobre las consecuencias serias de sus acciones. Y uno piensa, ¿cómo yo voy a confrontar y cómo voy a amonestar a una persona? Es muy difícil decirle a una persona, bueno, vos sos un perezoso, vos sos un murmurador, vos sos un chismoso, vos sos un ladrón, sos un mentiroso. Lo primero que podemos hacer al mencionar eso es cerrar la puerta. Por eso Pablo dice amonestar. Amonestar tiene que ver con mostrar el error. ¿Y cómo es mostrar el error? Con las Escrituras. Con las Escrituras. Fíjense, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 31. Pablo cuando dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. A cada uno. Pablo dice que él les enseñó en este mismo pasaje todo lo secreto de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Las Escrituras.
Pablo les instruía con las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hijos míos amados. Es interesante porque esta palabra, justamente, amonestar, tiene que ver también con darle forma a la mente. Darle forma a la mente. ¿Y cómo es darle forma a la mente? A través de la instrucción de las Escrituras. Colosenses capítulo 1 también, pasaje fundamental porque es uno de los pilares del ministerio del apóstol Pablo, cuando dice allí en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amonestando. Por lo tanto, esto denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. Y eso es amonestar. Eso es amonestar. Y Pablo exhorta a amonestar justamente a los rebeldes. Hay que amonestarlos. Es cierto que en un ambiente amoroso de familia, donde todos se tratan bien, se contribuye mucho al desarrollo de cada individuo que conforma esa familia. Pero es muy triste cuando a veces dentro de esa misma familia hay alguien que no acata la dirección, que no acata la instrucción. Y a veces detrina el freno, trae tristeza, trae amargura, trae desdicha a la familia. Y esto es una realidad también que pasa dentro de la congregación. Cuando el hermano no acata la dirección, es rebelde. Pero aquí Pablo nos deja bien en claro que nosotros necesitamos responsablemente ocuparnos de aquellos hermanos problemáticos si deseamos experimentar una relación fraternal, saludable y creciente. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de todo hermano sano, no de un hermano ciego, de un hermano sano, de amonestar. Esto me convence cada vez más de la importancia de la membresía dentro de la congregación. Por eso, todo está implícito dentro de las Escrituras. Por lo tanto, necesitamos amonestar y amonestemos al hermano rebelde. Esa es la implicancia y el mandato apostólico para su iglesia hoy día. Y debemos hacerlo. Si queremos crecer, debemos apuntar. No en crear programas ni actividades. Si queremos crecer, necesitamos tratar con los hermanos problemáticos. En segundo lugar, dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses, que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. El segundo grupo aquí son de personas espiritualmente necesitadas, por supuesto, pero las identifica aquí como de poco ánimo. La Biblia de las Américas los traduce como desalentados y la Nueva Traducción Viviente traduce desanimados. Este adjetivo justamente de poco ánimo se traduce también en las Escrituras, en su idioma original como pusilánime, falto de esperanza y entusiasmo. Quizás nosotros podemos estar pensando en dos posibilidades. Una, en aquella persona que por carácter o temperamento, de por sí es una persona allí opacada, desanimada por naturaleza, alguien que carece de valentía, probablemente como Timoteo, cuando Pablo le exhorta a él a que él tiene poder, gracias al Espíritu Santo que vive en él. Que no sea un cobarde, que enfrente la responsabilidad que tenía en el ministerio, porque el temperamento y el carácter de Timoteo no ayudaba. Pero por lo tanto, Timoteo, el fuego que está en ti, el Espíritu de Dios, es el que te va a ayudar, te va a enfrentar, te va a poder hacerte cargo de enfrentar tan grande tarea. Pero también podemos pensar justamente en personas
No necesariamente que tengan el carácter así de siempre estar desanimado, sino de personas que se desaniman fácilmente. Y parece ser que ese concepto entra mejor dentro de este contexto. ¿Se acuerdan, hermanos, por qué Pablo les escribe la parte doctrinal con respecto a la venida de Cristo? Ellos estaban desanimados algunos. Y estaban intensos, impacientes en querer saber, y eso producía en ellos un desánimo. Pero uno dice, pero un hermano desanimado, ¿puede traer problema a la iglesia? ¿Es algo problemático un hermano desanimado? Y la verdad que sí. La verdad que sí es un problema para la iglesia también. Y en general, porque el desánimo conduce luego a la preocupación. Y esa preocupación se convierte en ansiedad, y ya la ansiedad es un pecado. Y podemos ver que el desánimo de por sí es contagioso. ¿Cómo puede ser contagioso eso? Lea Números, capítulo 11. ¿Se acuerdan? Moisés envía a los espías. Eran 12 y 2 vinieron con 2 favorables y el resto dijeron no. Hasta Moisés se contagió con el desánimo. Es contagioso. Por lo tanto, hay que ocuparse de estos hermanos desanimados. ¿Y cuál es aquí el orden? Alentarlos. Alentar a los desanimados. Esa es la segunda responsabilidad con los problemáticos. Alentarlos, a los de poco ánimo. Toda la congregación puede acabar abrumada por un espíritu, podemos decir, pesimista. Una reunión potencialmente edificante puede estropearse por la cara larga o la intervención de estos hermanos pesimistas. Y hay que ocuparse de estos hermanos. Bíblicamente Pablo lo está diciendo. Son los que carecen justamente de valentía. Son personas que les cuesta enfrentar un nuevo rumbo, una nueva dirección, realizar ministerios que para ellos son desconocidos. Prefieren tener ministerios sin riesgos. Que sea todo fácil. Que sea todo fácil. Bueno, estos son los de poco ánimo. Los de poco ánimo. Estos hermanos probablemente no soportaron la persecución que había allí en ese grupo. ¿Se acuerdan la persecución, el tumulto que hubo? Estos hermanos probablemente no aguantaron, no pudieron llevar adelante. Por lo tanto, ellos necesitan ser ayudados para solucionar su problema de desánimo. Y Pablo los exhorta a ¿cómo? A alentarlos. Ese es el deber, alentarles. Y esto significa hablarle de algo. Hablarle de algo. ¿Se acuerdan? Les ruego, les envía para que les hable algo. Por eso es nuestro deber que cuando un hermano está desanimado, debemos ir junto a él y hablarle. ¿Pero hablarle de qué? De la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Pablo allí mismo también les habla en el versículo 2. ¿Enviamos a quién? ¿Qué hizo Pablo? Envió a alguien para que les hable, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a ¿qué? A vuestra fe. Estaban desanimados, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos todos puestos. Pablo les anima. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estos hermanos necesitan ser confrontados con la palabra de Dios y decirle, hermano, si usted está teniendo problemas, no se desanime, es parte del combo. Usted quiere vivir piadosamente, va a tener problemas, va a haber persecución, va a haber persecución. El apóstol Pedro también lo enseña. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 4.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5, versículo 10 también de la primera carta. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica: amonesten a los rebeldes, alienten a los desanimados. Tenemos que ir con la palabra de Dios y necesitamos responsablemente ocuparnos de aquellos hermanos problemáticos si deseamos experimentar una relación fraternal saludable y creciente. En tercer lugar, volvamos a nuestra carta, segunda de Tesalonicenses, versículo 14. No solo amonestéis a los rebeldes, no solamente alienten a los desanimados, sino que también dice que sostengáis a los débiles. Cuando nos encontramos justamente con el hermano catalogado como débil en las Escrituras, las referencias no son las a las que se refiere a un hermano que está padeciendo un problema de salud, en este caso, débil físicamente, sino se refiere a aquellos hermanos que son frágiles en la fe. Frágiles en la fe. Cuando hablamos de un hermano frágil, son aquellos que son acosados por las dudas. Ustedes pueden anotar allí Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15. Hablan de hermanos que estaban dudando mucho porque eran débiles en la fe. Luego habla también en Gálatas capítulo 5, versículo 1, sobre aquellos hermanos que su fe no es suficientemente fuerte para disfrutar de la libertad que tienen en Cristo Jesús. Algunos hermanos son salvos, pero les cuesta vivir esa libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice que son más propensos al error, de ser llevados por cualquier viento de doctrina, frágiles en la fe. También son aquellos más propensos a la tentación y al pecado que otros creyentes que son más fuertes. Y así podemos ver varias características de estas personas que son débiles en la fe. Y estos hermanos catalogados justamente de débiles no son aquellos hermanos que persisten en el pecado y justifican con arrogancia su caída. No, pobrecito, mirá, pero el tipo vive siendo rebelde, no, es débil en la fe. No, Pablo ya nos aclaró que al rebelde hay que amonestarlo. Amonestarlo. Esa es la ayuda que necesita, amonestarlo. Si yo no amonesto a un hermano rebelde, le estoy haciendo un mal. Le estoy haciendo un mal. Pero se enoja. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Pero aquí Pablo nos está diciendo que justamente los débiles no son los rebeldes. No son los rebeldes. Por algo Pablo los cita. Si Pablo los cataloga es porque hay hermanos débiles y son diferentes a los rebeldes. Pero así como hemos considerado que justamente estos rebeldes se estaban intrometiendo en el chismerío y en cosas de la iglesia y que no acataban la dirección de sus líderes, cuando hablamos justamente de los desanimados, eran los que estaban inquietos por las tribulaciones, por estos hermanos que habían fallecido y no sabían si iban a disfrutar de la bendición del arrebatamiento. Aquí Pablo, cuando habla justamente de los débiles, varios comentaristas coinciden en pensar justamente que se refieren a aquellos hermanos que aún seguían luchando con las dificultades de sus pecados de inmoralidad sexual. Acuérdense cuál era el contexto de ellos. Dos comentaristas muy renombrados como John Stott justamente dicen lo siguiente: aquellos que se encuentran en un estado difícil de ejercicio del dominio propio en torno a su sexualidad. Otro también llamado William Hendrickson dice lo siguiente: los que se caracterizaban por su tendencia hacia la inmoralidad sexual. Estos hermanos débiles en la fe
en la fe, aún seguían lidiando con esos pecados de su vida pasada, porque su fe no estaba siendo fortalecida. Por supuesto, no era para justificar el hecho de que mismo Pablo les dice, necesito ir a verlos para fortalecer la fe de ustedes. Pero es inevitable que en una congregación creyentes nuevos sigan lidiando con pecados de la vida pasada. Pero el problema es cuando cristianos de años siguen lidiando con esos mismos pecados. Ese sí ya es otro problema. Ese es otro problema. Por lo tanto, aquí el término débiles se centra en la susceptibilidad al pecado y se aplica a creyentes que luchan justamente para abandonar y obedecer la voluntad de Dios. Estos son los débiles. Son los que caen, pero que están luchando, pero necesitan ayuda. Quieren obedecer a Dios, pero no pueden. Por eso Pablo les dice, sosténganlos. Sosténganlos. ¿Qué quiere decir sostener? Asir con firmeza, aferrarse, apoyar, sostenerlos. Es como vieron la famosa que cuando se está cayendo el muro, ¿qué hacemos? Le ponemos ¿cómo le llaman? Un puntal, ¿no? Eso. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la orden de Pablo justamente? ¿Cuál es? Que apoyemos al hermano débil. Que lo apoyemos, seamos un puntal. Sostenerlo. Otro comentarista llamado William Barclay dice lo siguiente: en vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente, la comunidad cristiana debe hacer un esfuerzo para sujetarle, para que no se pierda. Se deben forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. Por lo tanto, los débiles no deben sentirse solos. El hermano débil, si va a la deriva, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, sin justificar la caída del hermano débil. Pero también somos culpables de no sostener y apoyar a los hermanos débiles. Vuelvo a recalcar, no a los rebeldes. No a los rebeldes, sino a los débiles. En cierto modo podemos decir que sujetar a los débiles, aferraos a ellos, incluso poned el brazo alrededor de ellos y abrazadlos. Esa es la orden de Pablo para los hermanos débiles. Por lo tanto, necesitamos responsablemente ocuparnos de aquellos hermanos problemáticos. Si deseamos experimentar una relación fraternal justamente saludable y creciente, para que la iglesia crezca, necesitamos ocuparnos de estos hermanos. Si bien hay dos responsabilidades más, en cierto modo Pablo nos muestra los recursos de qué manera nosotros tenemos que ocuparnos de ellos. El versículo 14, al final dice que seáis pacientes para con todos. Paciente para con todos. Pablo catalogó a estos grupos de hermanos problemáticos como los rebeldes, los desanimados y los débiles. Cada uno con la manera en que debemos actuar en consecuencia con ellos. Pero acá también Pablo les muestra el recurso, la herramienta con la cual nosotros vamos a poder hacer esta tarea. ¿Cuál sería? Primero, soportando pacientemente al problemático. Soportando pacientemente al problemático. Porque es muy, muy difícil realmente la tarea, aquellos cuando estamos involucrados en influenciar, en ministrar en vidas de otra persona, cuando parece que la persona no acata la dirección. Yo tengo una experiencia muy personal en mi ministerio, que invertí 2 años en una persona, haciendo discipulado, trabajando con él. Yo ya lo veía en poco tiempo más ahí, también trabajando con nosotros en la iglesia. Estoy hablando de una situación de hace tiempo. Pero después, esta persona, no sé, hubo un cambio, 180 grados.
de la nada, entre comillas, ¿no? Pero no hablando de la situación, pero quería hablar de mí por el hecho de cómo yo me sentía. Me sentía frustrado. Me sentía frustrado. Yo no sé si usted alguna vez lloró por alguien cuando estuvo mal espiritualmente. Pero nunca me había pasado eso en la vida. Y me sentía frustrado. Frustrado. Decía, tanto tiempo, tanto... Bueno, me faltaba aprender, por supuesto, la obra del Señor. Y a veces también, sin darnos cuenta, invertimos en personas que no son salvas y la frustración a veces en vano. Pero aquí justamente Pablo está pidiendo justamente a los hermanos sanos a que sean pacientes. ¿Pacientes con quién? Dice, para con todos. Bueno, en realidad es fácil ser paciente con su amigo, con su capé. Es fácil. Pero aquí justamente cuando Pablo se refiere a todos, se refiere a aquellos con quienes los cristianos fuertes podrían volverse fácilmente impacientes. Pablo le está diciendo, ustedes sean pacientes con todos estos hermanos, con los problemáticos. Ser pacientes, ser pacientes. Aún el Señor mismo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. Hasta el Señor les marcó ahí. Pero hay una ayuda de Pablo también en Colosenses. Fíjense, Colosenses capítulo 3. Pablo les dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego viene la exhortación, soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros. Es necesario la paciencia. La paciencia. Y algo que debe caracterizar a alguien que quiere trabajar en vida de personas es esa, la paciencia. Soportar en paciencia a los problemáticos y aún a los rebeldes. Y aún a los rebeldes. Por lo tanto, amonestemos al hermano rebelde, alentemos al hermano desanimado, apoyemos al hermano débil. ¿Cómo? Soportándolos pacientemente. Soportándolos pacientemente. Y en el versículo 15 de nuestra carta a Tesalonicenses, en el último punto dice, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, aquí Pablo les da otro recurso más y les va a hablar acerca del recurso de la bondad. De la bondad. Y aquí Pablo les va a decir, ustedes deben actuar bondadosamente con el problemático. Porque les dice, mirad, presten mucha atención y sean muy cuidadosos, dice. Sean muy cuidadosos, que ninguno pague a otro mal por mal. Acuérdense, el ojo por ojo, diente por diente, como decía el Antiguo Testamento, que en realidad, ¿se acuerdan que Jesús no vino a abolir esa ley? Porque esa ley era una ley preventiva. ¿Para qué? Para que no haya venganza por mano propia. Entonces la ley decía, el que mata, muere. Era una ley preventiva. Era una ley judicial de aquel entonces. Jesús no vino a abolir esa ley. Lo que Jesús después enseñó era contra la ley farisaica, de que ellos debían amar a sus enemigos. Por eso no tenía nada que ver con el ojo por ojo. Tenía nada que ver. Pero aquí justamente Pablo les dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Que no haya venganza. Que no haya venganza. ¿Por qué razón Pablo les pide esto a los hermanos sanos? Porque el hermano impaciente, el que es impaciente, toma represalias. Toma represalias. ¿Cómo ese hermano me va a hacer esto? Ahora yo voy a hablar con él.
Por eso habla acá el hecho del mal por mal. Y Pablo justamente va a condenar esta práctica en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios también capítulo 12. Y va a hablar en cuanto a esto. Y también el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3. Va a hablar del hecho del no pagar mal por mal. De no pagar, de no tomar represalias. El no pagar represalias. ¿Por qué razón? Porque el único que tiene el derecho a la venganza, ¿quién es? Dios. Dios es el único que tiene derecho a la venganza. Por eso para los cristianos las decepciones más graves y más dolorosas que surgen no son las que producen el inconverso, son las que se producen dentro de la congregación. Esas son las más dolorosas. Y aquí Pablo justamente, porque estos daños se producen justamente de parte de ¿quiénes? Del hermano rebelde, del hermano débil y del hermano desanimado. De ellos viene. El hermano sano no lo hace, porque sabe cuál es su deber. Sabe cuál es su deber. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir lo bueno. Por eso dice, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, y aquí agrega Pablo, y para con todos. No solamente para los problemáticos, sino también para los de afuera. Pablo enseñó mucho acerca de orar por los de afuera. Que seamos buenos con todos, pero mayormente ¿con quiénes? Dice, con los de la familia de la fe. Por lo tanto, aquí la implicación para todos nosotros es que nos ocupemos de manera responsable en cada hermano problemático. En el rebelde, en el débil y en el desanimado. Con paciencia y con bondad. Con paciencia y con bondad. Esta paciencia y esta bondad no es tolerancia. Jesús vino a este mundo, dice, lleno de justicia, de gracia y ¿qué más? Y verdad. No es como a veces digo, el Cristo hippie, paz y amor. Lleno de gracia y de verdad. La iglesia se ha constituido ¿para qué? Porque habla el que anda ordenadamente. Si alguien anda desordenadamente es porque no está cumpliendo un orden. ¿Y quién establece ese orden? Las Escrituras. Como hoy Gustavo nos hablaba acerca de esa denominación última, sola Escritura. Que solamente la Escritura determina lo verdadero, lo recto, la dirección precisa para la congregación. Y ese es el rumbo y la dirección. Y nuestra iglesia se tiene que caracterizar justamente por hermanos que se ocupan. Ahora, si a usted no le gusta que se metan en su familia, bueno, busque una iglesia donde usted pueda hacer su vida y haya líderes que no se ocupen de usted. Pero nuestra iglesia tiene que ser una iglesia donde los hermanos, la congregación, se ocupe. Y si alguien cuestiona, no quiero que se metan en mi vida, entonces esta iglesia no es para usted. No porque Pablo Benítez lo diga, sino porque Pablo, el apóstol, nos dejó en claro un principio de ocuparnos. De ocuparnos. Y que esa sea nuestra meta. Nuestra meta. Porque necesitamos responsablemente ocuparnos de aquellos hermanos problemáticos si deseamos experimentar una relación fraternal, saludable y creciente. Veamos primero a los que tenemos cerca nuestro, nuestra familia. Después vayamos más adelante y ver. No tenga miedo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre Santo, queremos encomendar en este día, Señor, tu palabra. Y queremos, Señor, ser una iglesia que crece de manera saludable. Pero sabemos que tenemos una tarea muy, muy difícil, no fácil.
la de confrontar y ocuparnos responsablemente, Señor, de, como dice tu palabra, Señor, hermanos con problemas serios que pueden traer daño a la iglesia local. Danos la sabiduría necesaria. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo también obre en nosotros en paciencia, en bondad, para que sea el recurso, Señor, en cuanto a nuestra actitud. Pero sobre todo, Señor, a la hora de amonestar, de apoyar y de alentar, Señor. Que no sea con nuestra experiencia, que no sea con nuestras cosas vívidas, sino con tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea nuestro norte, nuestra dirección en todo esto, Padre. Y ayúdanos a crecer. Sabemos que todo crecimiento a veces es doloroso. Hay alimento que no nos gusta, pero es necesario, Señor, para el crecimiento saludable y fraternal de cada uno de nosotros. Así encomendamos, Señor, esta mañana tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.